Explicación en escritura vernácula para las coplas de primavera para el año de Jiachén 2024. 15. El conejo escapa rápidamente en este punto de inflexión dentro de la atmósfera devastada por la guerra. Simao significa la partida de líderes y tiranos injustos. Agarra con firmeza el decreto celestial y el hilo de oro, asciende con el dragón cuando llegue el momento oportuno. En el pasado, cuando la junta directiva de Lisi estaba en su lugar, se enfatizó que las personas deben ser tan ágiles como patas de conejo, lo que significa que deben correr rápido. El término escape de conejo aquí implica rapidez, lo que sugiere que el tiempo vuela ahí, en un abrir y cerrar de ojos. Ya es diciembre. Poco después, llegará el año nuevo lunar y el año del conejo habrá pasado de nuevo. Bajo la influencia del tiempo celestial y la progresión del Tao, las cosas se mueven notablemente rápido. Por supuesto, este dicho no se refiere solo a los conejos que corren rápido. ¿Por qué los conejos necesitan correr rápido? Porque podrían ser atrapados. En el contexto del entorno actual, que comprende el tiempo celestial, la progresión del Tao y el estado de las cosas, donde existen desastres y peligros, existe la necesidad de moverse rápidamente, de ahí que el término escape del conejo se refiera a moverse rápidamente. GNG, como se mencionó anteriormente, se refiere a las provisiones militares y al lenguaje codificado dentro de las Fuerzas Armadas. Es inconveniente admitir directamente la falta de provisiones, ya que revelaría secretos militares. Después de todo, ¿cómo se puede luchar en una guerra sin suficiente comida? Es por eso que se utiliza el lenguaje codificado GNG, que indica la necesidad de reponer suministros, provisiones militares y raciones. Este es un código antiguo, especialmente frecuente en los círculos militares. Los códigos militares significan un estilo de vida militar y la atmósfera de guerra. En un entorno así, es crucial que nos movamos con rapidez. Simao es el día en que fallecieron el rey Zhou y el rey Jie. El rey Zhou murió en Jiaxi y Xia Jie murió en Jimao, conocido como Simao. Los textos antiguos también mencionan que el día de Xi y el día de Mao son días desfavorables, por lo que no se toca música en estos dos días para estar atentos y cautelosos, lo que indica que, en estos días, Xi y Mao, no se toca música porque estos son los días en que los tiranos encuentran su muerte. Tanto el rey Zhou como el rey Jie representan líderes, especialmente líderes caracterizados por la injusticia y el poder absoluto, y pueden encontrar su fin. No se trata de maldecir, depende principalmente del tiempo celestial actual, el movimiento de Tao y los cambios en la situación actual. En particular, el dicho los fuegos artificiales simbolizan un presagio de que el gobernante renuncia al poder y Simao significa la partida se repiten entre sí, ambos implicando estos significados. Por lo tanto, todos necesitamos tener una observación aguda para ver los cambios en el tiempo celestial, la progresión del Tao y la situación actual. Muchas cosas sucederán este invierno y el próximo año, y no hay necesidad de especular, que el tiempo lo demuestre todo. En el año del conejo, todavía tenemos que esforzarnos. Hablar de estas cosas no es obtener placer de las desgracias de los demás. Independientemente de los desastres o cambios que puedan ocurrir, esperamos minimizar el impacto de estas calamidades. Esto es a lo que debemos aspirar. Como está escrito en Mateo 24:36, pero aquel día nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Hasta ahora, solo el Padre Celestial puede controlar y gobernar todo. Aunque Dios puede controlar y gobernar, el punto clave es que Dios está observando cómo nosotros, los cultivadores del Tao, estamos manejando las cosas. El dicho "el hombre actúa, el cielo ajusta", refiriéndose a este tiempo. La razón por la que se nos insta a cada uno de nosotros a darlo todo, a esforzarnos y a hacer verdaderos sacrificios es que este tiempo es muy crítico.
Muchas cosas necesitan manifestarse en este momento en particular y el cielo está observando para ver quién está dispuesto a salvar. Dios es el gobernante de la verdad y el destino, sin prejuicios. Inicialmente, Dios envió a Jonás para decirle al pueblo de Nínive, si no se arrepienten, Nínive estará en peligro y será destruida. Jonás no quería ir y, como resultado, fue tragado por un gran pez. Después de arrepentirse dentro del pez durante 3 días y 3 noches, el pez lo escupió. Jonás siguió el mandato de Dios y habló al pueblo de Nínive. Al final, para sorpresa de Jonás, desde el rey hasta la gente común, todos se arrepintieron. Dios los perdonó. Sin embargo, Jonás desarrolló un rencor. Dios, dijiste que destruirías la ciudad, pero se arrepintieron después de que hablé. ¿Ahora no los vas a destruir? Dios, no eres digno de confianza. Si dices que destruirás, debes destruir. ¿Por qué no lo has hecho ahora? Jonás entonces construyó un pequeño refugio y se quedó allí para ver cuándo Dios los destruiría. A esto se le llama el complejo de Jonás. Las personas también pueden ser así. Creo que muchas personas en el campo del Tao tienen dudas acerca de Dios. Pueden pensar, Dios y los inmortales han estado hablando de los desastres venideros durante décadas. ¿Por qué no han venido todavía? No hablemos de eso, solo miremos el dicho. Si todavía no hay retribución, ¿quién querría escuchar el próximo capítulo? En esta frase, nos preguntamos por qué todavía no hay retribución. Los que deberían haber muerto no lo han hecho, y muchas personas que no deberían haber muerto lo han hecho. Son todo tipo de nudos psicológicos. Dios debe tener sus arreglos. No debemos reemplazar a Dios en la preocupación o en el arreglo de las cosas. Lo más importante es que Dios está observando cómo nosotros, los cultivadores genuinos del Tao, estamos actuando y dándonos oportunidades para rescatarnos. Si podemos salvar a más personas, entonces Dios será aún más feliz. Es cierto que Dios ha dado advertencias, al igual que la advertencia a Nínive. ¿Realmente Dios los va a destruir? Ellos trajeron los pecados sobre sí mismos. Pero mientras haya arrepentimiento, ¿sigue siendo necesaria la destrucción? Dios todavía los perdonará. A pesar de que se ha establecido el tiempo para la destrucción, al igual que el tiempo para la retribución y el día del juicio ha llegado ahora, mientras todavía tengamos aliento, nuestros cuerpos existan y sepamos cómo arrepentirnos, todos tenemos una oportunidad de salvación. Si el cuerpo se ha ido, entonces todo está terminado. Por lo tanto, debemos aprovechar la oportunidad mientras estemos vivos y nuestros cuerpos aún estén intactos. Por lo tanto, el fin del gobierno autocrático es inevitable, es decir, la era del periodo del Yang rojo debe llegar a su fin. Si la era del Yang rojo y el gobierno autocrático no termina, ¿cómo puede comenzar la era del Yang blanco? No solo estamos observando el final del periodo Yang rojo, Dios dice, cuando llegue mi día, ¿quién me seguirá? Seguimos a Dios para crear un nuevo cielo y una nueva tierra en la era del Yang blanco. Necesitamos entender las intenciones de Dios a través del mandato celestial y el hilo de oro y, por supuesto, Dios nos probará. Cuando pasemos la prueba, el gran poder de Dios seguramente se manifestará en nosotros y Dios revelará sus intenciones para guiarnos a alinear nuestras acciones con su voluntad. Casi todos los profetas, videntes y santos han seguido este camino. No es que lo sepan de antemano, cuando Dios está a punto de confiar una misión, nos lo hará saber. Es imposible no saberlo. Por lo tanto, nuestro arrepentimiento debe ser genuino y debemos recibir la afirmación y aceptación de Dios. No podemos engañar a Dios. Al igual que Pedro, que se arrepintió y recibió la gracia, el Señor perdonó todas sus faltas y entonces se le confió la misión. Esto sucede simultáneamente. Pedro comprendió inmediatamente las intenciones del Señor,
aunque Jesucristo no le habló directamente en ese momento. En realidad, cuando Jesucristo fue crucificado y en el momento más angustioso, Pedro no estaba presente en la escena. Ya estaba en camino a Roma, cumpliendo con sus responsabilidades. ¿Y Judas? Cuando Jesucristo fue sentenciado a ser crucificado, se arrepintió de sus acciones, arrojó el dinero a los sacerdotes y finalmente se suicidó. El arrepentimiento de Pedro fue mencionado específicamente por Joan Santarrén en la esencia del arrepentimiento. No necesitamos preguntarle específicamente a Chien Ren, Tien Xuan Si o nuestros predecesores. Sin embargo, es necesario atenerse a la esencia de respetar a los maestros y honrar al Tao, como indica el precepto respetar a los predecesores y guiar a los seguidores. Con un corazón que se adhiere a estos principios y respeto, solo entonces Dios nos confiará su divina voluntad y misión. Por lo tanto, la frase "el conejo escapa rápidamente" en este punto de inflexión dentro de la atmósfera devastada por la guerra, Simao significa la partida de líderes y tiranos injustos. Significa un punto de inflexión significativo, específicamente en el año del conejo. Independientemente de cuánto tiempo quede, desde que comenzamos nuestros esfuerzos desde el solsticio de invierno del año pasado y hemos estado trabajando duro desde el comienzo del año del conejo, hemos hecho lo mejor que hemos podido, y el resto se deja a los arreglos de Dios. Para ser honestos, ¿podemos sentir el cambio en la energía y el destino? De hecho, el chi está cambiando, por el bien de la sinceridad de nosotros, los cultivadores del Tao. Lo que estamos haciendo diligentemente ahora es manifestar verdaderamente milagros de Dios, creando milagros desde el principio de los tiempos hasta ahora, un logro tremendo. Jesucristo fue el primer milagro de Dios. ¿Qué viene después? Mucha gente, no solo una. Durante este tiempo, debe haber muchas personas que crearán milagros de Dios, permitiendo que comience el periodo del Yang blanco. Si Jesucristo no hubiera hecho milagros de Dios en ese entonces, ¿existirían el catolicismo y el cristianismo? Debido a que Jesucristo hizo milagros de Dios, se establecieron el catolicismo y el cristianismo, aunque no predicó activamente, transmitió el espíritu y la voluntad de Dios. Esto es crucial. Este año también es una oportunidad, aunque puede que no dure mucho. ¿Cuál es la duración de la película La Pasión de Jesucristo? ¿Unas pocas horas en total? Sí, el tiempo que Dios nos ha dado es más largo que el de Jesucristo, pero debemos hacer los milagros que son grandes desde que el mundo fue creado. La fundación de las 5 religiones principales es un milagro de Dios. ¿Acaso el Buda Sakyamuni no hizo un milagro predicando durante 49 años? Ni hablemos de 49 años. ¿Podemos hablar solo por un día? Tal vez ni siquiera podamos hablar durante unas horas, así que, ¿qué más se puede decir? ¿Realmente pensamos que el Buda Sakyamuni era bueno para hablar? Todo es una manifestación de milagros, transmitiendo las palabras que Dios, el Creador, quiere transmitir. Por lo tanto, los 5 principales fundadores religiosos manifiestan milagros de Dios. Los santos siguen el decreto celestial, actuando de acuerdo con la voluntad de Dios. Aunque parezca imposible, siguen ejerciendo toda su fuerza y hacen lo que se supone que deben hacer. A pesar de la desaprobación de los seres sintientes y la falta de reconocimiento del entorno en ese momento, todavía hacían lo que se suponía que debían hacer. Deberíamos hacer lo mismo ahora. Esta vez, realmente tenemos que aprovechar la oportunidad. Los fundadores de las 5 religiones principales no emprendieron sus acciones buscando el reconocimiento universal y el respeto de todos. ¿Cuántos de los 5 fundadores de religiones fueron reconocidos y aceptados en su tiempo? Muy pocos. ¿Cuántas personas entendieron realmente a Lao Tzu? Confucio incluso fue llamado el perro repudiado. ¿Cuántos lo conocían y respetaban? Sin embargo, los santos no prestaron atención a tales asuntos, se dedicaban únicamente a reverenciar la voluntad del celestial.
Internamente lo tenían claro. Confucio declaró cándidamente en las Analectas, Xian Wen, no murmuro contra el cielo, no me quejo contra los hombres, mis estudios son bajos y mi penetración se eleva alto. Pero hay un cielo que me conoce. Casi todos los santos comprenden esto. No les molestan los malentendidos, los ataques, los insultos o la difamación porque son intrascendentes. Lo que realmente importa, lo que es crucial, es la voluntad de Dios, el decreto celestial. Hablando de esto, debemos entender genuinamente cuál es la voluntad divina del año del conejo. Como dice la Biblia, el que es santo, seguirá siendo santo, y el que hace justicia, que sea justo. Debemos elegir caminar por este camino y no debemos elegir el otro. El que es inmundo, será inmundo todavía, y el que es injusto, seguirá siendo injusto. De lo contrario, sería desastroso. Por lo tanto, en tiempos de caos, gobernantes opresivos y calamidades, cuando se vuelve difícil distinguir entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, como cultivadores del Tao en el periodo del Yan blanco, ¿qué debemos hacer? Realmente necesitamos sabiduría para ver con claridad. Agarra firmemente el decreto celestial y el hilo de oro, asciende con el dragón cuando llegue el momento oportuno. ¿Qué nos viene a la mente cuando escuchamos ascender con el dragón? ¿Volaremos? ¿Cómo podemos volar sin alas? Debemos aferrarnos firmemente al decreto celestial y al hilo de oro. En realidad, cuando llegue el momento, el dragón ascenderá de verdad. Sin embargo, debemos cabalgar bien, sentarnos bien y remontarnos con el dragón para ascender de verdad. La clave este año es aprovechar el año del conejo. Solo cuando llegue el momento del ascenso del dragón podremos ascender. Si no aprovechamos la oportunidad este año, si Dios realmente derrama su poder, ¿lo derramará sobre nosotros? Si no hacemos nada, ¿qué podemos esperar que Dios y los Budas derramen sobre nosotros? En el pasado, se preguntaba, ¿ya es hora de que madure la cebada de las tierras altas? ¿Ha madurado ya el tiempo? Si Dios viene de nuevo, ¿seguirá preguntando ¿ya ha madurado el tiempo? El momento ha llegado realmente y debemos aprovechar la oportunidad de iluminarnos. Si no logramos aprovechar la oportunidad de alcanzar la iluminación, podríamos caer durante los momentos críticos, como dice el dicho en el campo del Tao, alcanza la iluminación al mediodía, cae al anochecer. En este caso, ¿cómo podría ser posible que uno ascendiera? Incluso antes de que el dragón ascienda, tiene que enfrentarse a pruebas significativas. Por lo tanto, Sisun dice, es difícil pasar por miles de pruebas y tribulaciones, pero el curso de los acontecimientos es dulce. ¿Cuántas pruebas hemos pasado? Lo que Sisun dijo es miles de pruebas y tribulaciones. Si no lo hemos experimentado, ¿cómo podemos saborear la amargura y dulzura? Es simplemente una ilusión que alguien intente ascender de un salto. Uno debe caminar verdaderamente por el camino para entender. En cualquier entorno, especialmente este año y el próximo, los inmortales y los Budas nos han dicho durante mucho tiempo que vale la pena apretar los dientes. Tal vez, para entonces, no necesitemos morder con fuerza para hacerlo bien, pero por ahora, realmente necesitamos apretar los dientes. Solo al hacerlo, evitará que hablemos irreflexivamente, nos permitirá concentrarnos en asuntos importantes y hacer lo que Dios quiere que hagamos en lugar de perder el tiempo. Por lo tanto, debemos ascender con el dragón ascender. Tal vez el tiempo y los logros de cada persona sean diferentes, pero Dios ciertamente lo sabe. Depende de la sinceridad de cada persona. Por lo tanto, debemos aprovechar este momento porque la oportunidad de alcanzar la iluminación ocurre en un abrir y cerrar de ojos. De ahora en adelante, realmente necesitamos cultivarnos continuamente, aprovechar la oportunidad, es decir, reconocer el momento oportuno. Solo cuando es el momento adecuado podemos comprenderlo.
Si no entendemos reconocer el momento oportuno, cuando realmente llega el momento, ¿lo reconoceremos? Sería una oportunidad perdida y no puede hacer nada. ¿Por qué? El dragón ya se ha ido volando y solo podemos admirarlo. Mientras que otros han llevado al dragón a los cielos, nosotros solo podemos mirar con asombro. Son expresiones metafóricas, pero hay que aprovechar esta oportunidad. En el ciclo de 60 años, la evolución de los tallos celestiales y las ramas terrenales, la disposición de la secuencia, oculta la operación del tiempo celestial y el movimiento del Tao. Porque es oportuno, debemos aprovecharlo. La doctrina de la mezquindad dice, espera al sabio durante 100 generaciones, el sabio no se perderá. Para implementar esto, uno debe esperar a que individuos de altísimo carácter moral lo propaguen y lo eleven en el mundo. ¿Nos consideramos los individuos? No nos atrevemos a suponerlo ni a pensarlo. Todos dicen humildemente, esto probablemente se refiera a Chien Ren o señale a otra persona. Nadie querría decir que se refiere a ellos mismos, no se atreven a asumir esa responsabilidad. Cuando llegue el momento, y nadie dé un paso adelante, ¿cómo podremos crear un mundo nuevo? Alguien tiene que dar un paso al frente. La nueva Jerusalén desciende del cielo, de Dios, pero ¿sobre quién desciende? No puede descender sobre rocas, árboles u otros animales, debe descender sobre los cultivadores del Tao. Solo aquellos que pueden cooperar con Dios tendrán la voluntad de Dios descender sobre ellos. Entonces, llevarán a cabo la voluntad de Dios. Es entonces cuando comienza el periodo del Yan blanco, el nuevo cielo y la nueva tierra, y la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén debe ser creada de esta manera, no se puede establecer en base al conocimiento, las habilidades, el estatus o la elocuencia de uno, eso es imposible. Solo conduciría a la destrucción. Para cooperar verdaderamente con Dios, debe ser descendido del cielo de Dios. Debemos prepararnos para la resurrección para colaborar con Dios. Ha llegado realmente el momento oportuno y debemos aprovecharlo. Esta no es una oportunidad cualquiera. Al igual que después de soportar el agotamiento de las provisiones durante 7 días y 7 noches en los estados de Chen y Kai, Confucio alcanzó el estatus de santo y los 10 sabios fueron elegidos durante ese tiempo. En las Analectas, libro 2, Confucio dijo, de los que estuvieron conmigo en Chen y Kai allí no hay ninguno que tenga conexiones con sus funcionarios. Distinguidos por sus principios virtuosos y su práctica, estaban Yan Yuan, Min Siqian, Ran Bonyu y Song Gon. Por sus adquisiciones literarias incluyeron a Si Yu y Si Xia. Los expertos en oratoria incluían a Sai Wou y Si Gon, y los adeptos a la política incluían a Ran Yu y Si Lu. Todos ellos eran los que me seguían desde Chen y Kai. Por lo tanto, hay una oportunidad para los que siguen, pero ¿hay alguna oportunidad para los que no siguen? ¿Y nosotros? Mientras seguimos superficialmente a Chien Ren en la reclusión, no podemos seguir siendo seguidores perpetuamente. Si realmente entendemos las intenciones de Dios y seguimos su voluntad en el retiro, entonces nos convertimos en verdaderos sacerdotes, y esto es lo que Dios está esperando. No debemos aferrarnos a nociones pasadas, pensando que asociarnos con las personas adecuadas es suficiente. Este es un concepto del periodo Yan rojo. En el tiempo extraordinario y especial actual, Dios está seleccionando personalmente, no como en el pasado. No apliques las experiencias pasadas para averiguar qué hacer ahora. Comprenda verdaderamente las intenciones de Dios y entonces actuaremos correctamente. Muchos han cometido errores porque Dios ya ha declarado, actualmente, el impacto del campo de Tao en todo el medio ambiente es solo 1/10 parte, mientras que el impacto general del medio ambiente en el campo de Tao ya es de 9/10. Si 9 de cada 10 personas se oponen, ¿nos atrevemos a proceder? Al igual que nuestro retiro actual, cuando hacemos el trabajo del Tao, manéjalo de manera oculta, no para ocultar el Tao, siguiendo las intenciones del cielo de llevar a cabo las tareas asignadas por Dios.
Aquí radica la diferencia. Quizás muchos de nosotros todavía no entendemos lo que Dios nos ha asignado. ¿La intención de Chien Ren equivale a la intención de Dios? ¿Hemos logrado algo que Dios aprueba? Este es el aspecto más preocupante. Durante los últimos 3 o 4 años, hemos estado hablando de principios todos los días, pero tal vez después de escuchar durante tanto tiempo, todavía no lo comprendemos. También nosotros tenemos que convertirnos en verdaderos sacerdotes, de lo contrario, Dios podría pensar, este fulano de tal, se refiere a Chien Ren, a pesar de tener todo este tiempo, ni siquiera ha desarrollado a una persona. Confucio tenía al menos 10 sabios cuando viajaba entre Chen y Kai. A pesar de que Jesús fue crucificado, resucitó después de 3 días y despertó a los otros 10 discípulos. Pedro ya había ido a hacer lo que había que hacer, Judas se suicidó y los 10 restantes se escondieron, temiendo ser capturados. Jesús se les apareció y les dijo, Lucas 24:39, miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tócame y verás, un fantasma no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Al principio pensaron que era un sueño, pero cuando tocaron las manos atravesadas por los clavos, los discípulos creyeron realmente en la resurrección de Jesús y comenzaron su compromiso, saliendo a trabajar, convirtiéndose finalmente en los llamados 10 grandes apóstoles. Supongamos que Jesús no hubiera resucitado después de 3 días. ¿Qué hay de los 10 discípulos? Podrían haberse recluido. No podemos ser así. El pasaje que Susi preguntó, ¿está ocultando el Tao o manejando el trabajo del Tao de manera oculta? Necesitamos incrustar profundamente esto en nuestros corazones, no es tan difícil. La razón por la que se siente desafiante es que usamos las mentes humanas para especular sobre las intenciones divinas, lo cual es una forma de apego. Debemos hablar sin razonar, admitir errores y ser lo suficientemente valientes como para asumir la responsabilidad. Aunque el mundo lo considere tonto, la gente puede decir por qué admitirlo cuando no es tu culpa, o los atascos de tráfico son un hecho, y las razones son válidas. ¿Por qué no enunciarlas? ¿Por qué ser tan tonto? Durante este tiempo, debemos aprender de la persona más tonta. Las personas más tontas a menudo superan a las más inteligentes. Los individuos modernos se consideran inteligentes, pero al final pueden ser eliminados. Comprender la intención divina es, de hecho, sencillo. Aprende la torpeza de Susi, la tontería de Sisun y la simplicidad de Yuan Sang, y te convertirás en un santo. Sin embargo, será extremadamente doloroso porque uno no puede dejarlo ir. ¿Podemos soportar que se rían de nosotros como tontos? Estamos demasiado preocupados por nuestra reputación. Por lo tanto, durante este tiempo, realmente necesitamos ver a través de todo en el mundo. En medio de los destinos cambiantes y las calamidades caóticas, no debemos centrarnos solo en la catástrofe. La Santa Madre suspiró una vez, diciendo, la reunión solo lamenta el karma. ¿Cuántos entienden el corazón de una madre? Cuando oímos esto, ¿entendemos la intención de Dios? ¿Cuál es el corazón de la Santa Madre? Todos sabemos que los desastres humanos no son creados por Dios, pero ¿son los desastres y las calamidades naturales creados por Dios? Son autoinfligidas. A pesar de que es autoinfligido, Dios no puede soportar verlo. A pesar de que los seres humanos tontamente trajeron estos desastres sobre sí mismos, Dios agota todos los medios, aconsejando fervientemente y esperando que aquellos que entienden el corazón de Dios vendrán a salvar. En realidad, Dios solo nos pide este pedazo de corazón, que manifestemos un corazón de gran compasión para salvar a todos los seres sintientes. Si sacamos a luz este corazón, Dios nos reconoce y nos acepta. Sin embargo, todos pensamos, ¿por qué yo? ¿Por qué elegirme a mí? Tenemos miedo de soportar y aceptar la gracia, pero lo que más esperamos es el perdón de Dios. La mentalidad de los seres sintientes es realmente extraña.
En conclusión, agarra firmemente el decreto celestial y el hilo de oro, asciende con el dragón cuando llegue el momento oportuno implica que este es un momento muy crucial. En el libro de los Han posteriores, la biografía de Ban Geu dice, durante el reinado del emperador Jing, cuando se realizó la gran ceremonia para adorar los cielos y la tierra, este fue un gran decreto para el emperador. Este es el gran decreto del emperador y también es el decreto de Dios porque todos somos el gran decreto de Dios. En la creación de este nuevo cielo y tierra, la iniciación de la era del Santo Yan Blanco, realmente se requieren esfuerzos diligentes de los cultivadores del Tao para lograrlo.